Se rieron de ella por casarse con un hombre simple, hasta que la tranquila vida del sastre reveló secretos que podrían derribar fortunas. Esta noche, traición, libros contables ocultos y una mansión construida sobre el silencio de otros. Una historia de manos pequeñas tejiendo su propia venganza. Si quieres seguir cada giro y revelación, suscríbete ahora, dale like y deja un comentario. Cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Cuando los primeros rumores llegaron a Larkspur, lo hicieron como el viento atravesando una ventana rota, delgados, invasivos, asentándose en los rincones y negándose a marcharse. Los adoquines cerca del mercado estaban mojados por la lluvia reciente, y las linternas a lo largo de la calle temblaban en sus reflejos como si tuvieran vergüenza. Las mujeres con labores de punto bajo el brazo se detenían en los portales y desplegaban el rumor con la lengua. Una muchacha del pueblo se había casado con Samuel Ale, el simple sastre del callejón que reparaba botas y silbaba a su gato de la tienda. Decían que se había casado por debajo de sus posibilidades. Decían que podía haber hecho mejor, decían que lo intentó y fracasó, decían que las manos del sastre solo servían para dobladillos y parches. Aún no sabían del papel que algún día mancharía sus lenguas. Eliza Finch siempre había caminado pequeña. Sus hombros se curvaban como un signo de interrogación, y cuando reía intentaba empujar el sonido de vuelta a su pecho porque desde las primeras mañanas que recordaba la habían enseñado a hacer el menor ruido posible. Su madre le había cosido la modestia como una segunda piel, y el pueblo había bordado sus juicios alrededor de cada costura de su vida. Eliza trabajaba en la panadería, amasando antes del amanecer mientras los hornos aún recordaban el calor del día anterior. Tenía la costumbre de colocar su taza con cuidado, como si su propio presente pudiera romperse bajo la presión equivocada. Amaba las cartas más de lo que el pueblo permitía. Las cartas eran cosas peligrosas, llenas de viajes y barcos de papel que podían soltarse en ríos de imaginación. Pero el papel se quemaba con facilidad, así que guardaba la mayoría de esos pensamientos en su interior. Samuel Ale era, intencionadamente o no, un hombre de muy poca ostentación. Sus días se medían por el estiramiento y el giro del hilo, por la paciencia requerida para domar el cuero y convertirlo en un tacón obediente. Saludaba a los vecinos con un asentimiento casi tímido, y la gente encontraba consuelo en la honesta sencillez de su vida. Si tenía algún secreto, era que disfrutaba aprender. Leía de volúmenes de segunda mano traídos a la tienda por mercaderes ambulantes, y cuando su empleador le ofrecía un almuerzo barato a cambio de un favor, él prefería los libros. Amaba las particularidades de los patrones y medidas, y llevaba un pequeño libro de anotaciones que nadie esperaba que fuera más que la rareza de un sastre. Su matrimonio, cuando ocurrió, fue algo silencioso en la parte trasera de la capilla, con un sol que simplemente se permitió estar. No hubo trompetas, ni desfiles. El pueblo observaba desde la distancia, con los labios apretados como bolsas cerradas. Las mujeres de la plaza, que luego se encogerían de hombros y susurrarían mientras murmuraban chismes, sacudían la cabeza como si su desaprobación pudiera apagar una chispa de felicidad. Deberías haber esperado, decían. Podrías hacerlo mejor. Eliza lo escuchaba como un tambor sordo al borde de sus días, pero había una firmeza en los ojos de Samuel que parecía decir, haremos nuestra propia medida del mundo. No se casó por fortuna, se casó porque había una claridad en sus gestos pequeños y deliberados que la hacía creer que podía confiar en una vida construida con hilo. Apenas 2 meses después del matrimonio, un carruaje llegó al amanecer dejando medias lunas oscuras en la calle. Llevaba un sello oficial del tamaño de un puño y hombres con abrigos sobrios. Su llegada hizo que el aire se espesara con una expectativa más relacionada con libros contables que con pasteles de boda. Los hombres hablaron con Samuel a solas, bajo los aleros donde la lluvia aún no se había secado. Le presentaron un paquete de documentos envuelto en cinta azul y le dijeron, con la manera de hombres que se quitan el sombrero y hablan de asuntos largamente pospuestos, que había reclamaciones y herencias. Que un pariente lejano había fallecido y dejado un nombre y una porción. Samuel escuchó con las manos tranquilas y luego, como quien mide 2 veces y corta una, pidió tiempo. Había una economía en su calma, un cálculo no de codicia sino de responsabilidad. No cerró el libro de su vida ni abandonó la tienda. En cambio, trató la noticia como si fuera un parche por ajustar. La noticia es algo que ama florecer. Se multiplica en la boca del mercado hasta convertirse en una cuerda trenzada de medias verdades. Millonario, decían los niños, y la palabra sabía extraña en sus lenguas. Se usaba como especia, para hacer las historias más ricas y peligrosas.
Las mujeres que antes habían criticado los zapatos de Elisa ahora la miraban con mezcla de curiosidad y hambre velada, como si la fortuna pudiera atraparse por proximidad. Los panaderos, los fabricantes de velas, los hombres que reparaban cercas, todos mantenían un pie en los viejos patrones del pueblo y otro listo para el brillo de una nueva posibilidad. Era, para tomar prestada la medida de un sastre, un día adecuado para quienes cosen sus vidas con las costuras de otros. La complejidad legal del reclamo sorprendió a todos, especialmente al abogado que entregó la noticia con aire de inevitabilidad. La herencia estaba ligada al apellido Ale, dijeron, una rama se había separado, se encontró un registro en un ático de una mansión lejana. Un certificado de nacimiento con una firma lo suficientemente extraña como para ser confundida con el destino. La cantidad, cuando finalmente se pronunció, sonaba a los aldeanos como un mito exagerado: propiedades, plata, fábricas de textiles en el norte, una casa en la ciudad cuyo nombre susurraba con humo y grandeza. Samuel confiaba en la ley porque su madre, que murió cuando él era pequeño, le había enseñado que las promesas en tinta eran a menudo las únicas promesas que se cumplían. Comenzó a firmar formularios, a imaginar habitaciones con cortinas y candelabros, a responder cartas con una caligrafía cuidadosa y nueva. Elisa, por primera vez en su vida, sintió el vértigo brillante de un futuro no limitado por la simple matemática del pago diario. Estuvo junto a Samuel mientras leía propiedades y títulos, y sintió pequeños crescendos de miedo cortando su alegría. Siempre habían sido cuidadosos con el dinero, ahorrando las monedas más pequeñas, cosiendo parches en los calcetines hasta que la tela suplicaba clemencia. Ahora había libros contables apilados como pilares en las esquinas de habitaciones que nunca había visto, nombres de personas que solo había conocido como fantasmas en los chismes. Caminaba por el pueblo de manera diferente, consciente de ojos que la evaluaban para aprovecharse. Esa conciencia a menudo se sentía como un peso en su garganta, pero también agudizaba algo feroz en ella, la necesidad de mantenerse entera. Y luego llegó el primer giro, del tipo que la gente inteligente a veces descarta porque se presenta envuelto en lo ordinario. Un hombre de una rama alejada y olvidada de la familia, un tío con más codicia que encanto, impugnó la herencia. Presentó mapas, certificaciones y huellas de lealtad. Tenía esa clase de sonrisa que llevaba cálculo como una moneda en el bolsillo. Solicitó una audiencia con Samuel y, en el salón ornamentado de la oficina del abogado, intentó convencer al joven de firmar documentos que desviarían la herencia al confort del tío. Samuel se negó, no con la fanfarronería de alguien que se llama a sí mismo hombre de fortuna, sino con la lenta y firme certeza de quien conoce sus propias manos y lo que harían con lo que se le otorgara. En el pueblo, la desaprobación se transformó en vigilancia. El chisme, antes dirigido a la elección de esposo de Elisa, comenzó a extenderse como un patrón de humedad por la pared. ¿Quién vigilaría las finanzas? ¿Quién dirigiría las fábricas? Algunos susurraban que la esposa del sastre se convertiría en la señora de la mansión y que su pueblo sería solo una nota al pie en la lista de sirvientes necesarios. Otros proponían tratos suavemente, como si la nueva riqueza del sastre fuera un pan que podía rebanarse al precio correcto. Las ofertas llegaban en forma de invitaciones al té en los salones más finos, en forma de alianzas con hombres con más deudas que dignidad. Samuel y Elisa soportaron una avalancha de personas que se acercaban demasiado. Entonces llegó una carta que nadie esperaba. Estaba escrita en una caligrafía pálida y autoritaria, y llevaba un sello color de rosas secas. La carta llevaba la firma de un abogado de la Mansión del Norte y era concisa, como suelen ser las cosas destinadas a cerrar, no a abrir. La mansión reconocería el derecho de Samuel a la herencia con la condición de que él acudiera a la casa para aceptarla formalmente. Un requisito, ordinario, y sin embargo profundo, debía presentarse para ocupar su lugar correctamente, para medirse a la vida de una residencia campestre. La carta proponía una semana. Una semana para que una vida se doblara y volviera a doblar como un dobladillo bien hecho. Hay días en que el miedo y la emoción se parecen, y para Elisa la semana que siguió fue una superposición de ambos. Los ojos del pueblo se convirtieron en faroles y cuchillas a la vez. Algunos brillaban con genuina curiosidad, otros relucían con la errónea creencia de que sus pequeñas bondades o traiciones podrían ser peldaños. Empacaron con la ternura medida de quienes nunca habían poseído tales habitaciones y no sabían cómo llenarlas. Llevaron solo lo que importaba a Samuel, un baúl de madera con las herramientas de su padre, una manta y un libro de poemas con la esquina mordida por un gato en tiempos felices. Elisa guardó cartas en el dobladillo de su vestido como si llevara consigo su propia voz. La mansión no era lo que había imaginado cuando sus pensamientos se atrevían a ser audaces.
Era más grande, sí, pero también más pálida, como son los objetos antiguos, rostros de canteros comprimidos en las paredes, chimeneas como espaldas de ancianos. El personal los recibió con mezcla de protocolo y expectación. Alrededor de la mansión había jardines dejados a su suerte, setos que antes eran disciplinados y ahora crecían salvajes como una mente abandonada a sí misma. Los habitantes de la casa mostraban caras de domingo toda la semana, corteses, delgadas, entrenadas en el arte de no revelar lo que más importaba. Durante las primeras noches, Samuel recorrió habitaciones que olían levemente a lavanda y vino añejo. Los documentos se convirtieron en un océano de firmas y sellos. Los sirvientes colocaban notas frente a ellos sobre bandejas de plata. Pero al caminar por esos pasillos resonantes, había pequeñas cosas que no encajaban en la historia que el pueblo había comenzado a tejer. Un retrato de un hombre que podría haber sido el padre de Samuel colgaba entre paisajes y rostros perdidos, pero los ojos del retrato tenían una tristeza que parecía advertencia. Una puerta cerrada en el ala este parecía resistirse a su paso. Y, quizás lo más inquietante, los jardines estaban dispuestos de tal forma que los ángulos entre los setos formaban un patrón que no podía describirse sin usar el lenguaje de los secretos. El personal de la mansión era como una acuarela de motivos. Había cuidadores que se aferraban a las costumbres con ternura y otros que observaban a los recién llegados como depredadores que olieron vulnerabilidad. Elisa sentía el peso de ciertas miradas como si llevase una costura visible que invitaba a la admiración y al desprecio. La ama de llaves, una mujer llamada Mrs. Grenville, era, bajo su fachada cortés, una cuerda anudada de sospecha. Observaba a Samuel como evaluando la veta de una mesa. El mayordomo revisaba sus propios reflejos como un interesado en la partida. Se susurraba sobre el difunto dueño de la casa, sobre deudas y más deudas, sobre la posibilidad de una vida alimentada por algo más frío y silencioso que el dinero. Samuel, pese a su novedad en la riqueza, seguía siendo un hombre de hábitos. Insistía en medir las habitaciones con la precisión de alguien que cree que las proporciones importan. Encontró un viejo libro de contabilidad en el baúl del administrador. Al leerlo, comprendió que la propiedad no era solo cuestión de papel sino también de obligaciones. Las fábricas habían quedado en abandono por falta de cuidado, los molinos se habían atascado con restos de trabajadores impagos. Alguien había asumido descuidadamente que los inquilinos se mantendrían sin administración, y la fortuna de la mansión estaba enredada. Para Elisa, que hasta entonces solo conocía deudas medidas en pan de la mañana o en el precio de telas de dote. Darse cuenta de que la grandeza frente a ella podía ser una ruina en espera convirtió la sensación de victoria en un hambre práctica y desesperada. Una noche, mientras las partículas de polvo se inclinaban bajo la luz de la lámpara como una congregación atenta, Elisa descubrió una pequeña puerta bajo una escalera en el corredor de los sirvientes. Estaba decorada con un estilo que la casa había perdido en otras partes, tallada con un delicado motivo de halcón y con un cierre gastado por el uso, no por el abandono. Pensó en darse la vuelta, la curiosidad siempre había sido una virtud castigada por el pueblo. Pero la cerradura cedió a una mano cuidadosa, y la puerta se abrió a una estrecha escalera que descendía a una habitación de techo bajo y olor a papel viejo. Allí, atado con cordel y cera, encontró un libro contable. No era el libro del administrador. Contenía nombres escritos con urgencia y resignación, y junto a ellos, entradas que sugerían pagos nunca del todo completados y deudas saldadas, no con moneda, sino con promesas ocultas en la noche y nombres de personas que se habían pedido que se marcharan. Llevó el libro a Samuel con el cuidado de quien transporta un pájaro frágil. Lo leyó como si tradujera un mapa desgastado, pagos por favores, por silencios tranquilos, por la reubicación de herederos problemáticos. Las entradas desdibujaban la cómoda narrativa en la que el pueblo había invertido. Había líneas que insinuaban un patrón largo de control, no por bondad sino por compulsión. La mansión, al parecer, había sido administrada tanto por rumores como por leyes, se adoptaban nombres, se alentaba a personas a desaparecer, y las deudas se pagaban con el silencio. El rostro de Samuel se tensó. Podrían haber ocultado esto, dijo, y su voz llevaba un pequeño y apretado duelo. Al pasar la página, encontraron, para su mutua sorpresa, una sola entrada con un nombre que reconocieron, Ale. Una investigación, silenciosa, deliberada, comenzó entonces. Samuel y Elisa se movieron entre la oficialidad de la casa con un nuevo propósito. No gritaban, compilaban. Se enviaron cartas a los molinos, se hicieron consultas sobre las cuentas de la propiedad. La mansión, que había llegado con el pomposo aura de la fortuna,
respondió como un organismo en convulsión lenta. Los secretos surgieron. Se relataron antiguas servidumbres y apareció una lista de obligaciones como sedimento. Había gente en los pueblos cercanos que acudía con historias de salarios impagados y contratos escritos con la tinta de la coerción. Cuanto más aprendían Samuel y Elisa sobre la historia de la propiedad, menos parecía una herencia simple y más una maquinaria cuyos engranajes habían sido lubricados con astucia y miedo. Fue entonces, en medio de la clasificación y reparación, que la primera verdadera amenaza se dejó sentir. Una carreta llegó de noche sin linternas, sus ruedas blandas por el barro, como un animal intentando pasar desapercibido. De ella descendieron hombres que no tenían el aire de abogados ni la apariencia pulida de los garantes del condado. Eran hombres que habían trabajado para la mansión para hacer cumplir órdenes y, cuando era necesario, intimidar. Venían con la autoridad de lo que había sido. Exigieron una conversación que Samuel se negó a dar. Las palabras se tensaron como hilos al límite. La negativa de Samuel, medida y silenciosa, los enfureció. Se hicieron amenazas de manera que no estaban destinadas a oídos educados. Hay formas de mantener a una familia callada, dijo uno, con una sonrisa que sugería demasiadas soluciones ensayadas. El pueblo oyó, como cualquier lugar pequeño oye, y el rumor regresó: el millonario tenía enemigos, y no meramente los inocuos que pertenecen a las novelas. Algunos en el pueblo consideraron la posibilidad de chantaje, de dinero usado como instrumento para doblar la lealtad. Unos pocos mostraron simpatía de manera calculada, ofrecieron sus condolencias mientras, en privado, calculaban si sería prudente distanciarse. Elisa sintió como el ambiente se contraía con un miedo animal, un conejo que retrocede a su madriguera. No era solo el peligro lo que la asustaba, sino el reconocimiento de que la riqueza atrae sombras tanto como luz. Samuel respondió con una estrategia que habría sido insignificante si no se anclara en una integridad que los hombres que habían hecho carrera en la coerción subestimaban. Contrató, con la mínima economía de sus recién adquiridos fondos, a quienes podían leer contratos y a quienes podían leer a las personas. Insistió en la transparencia de los libros de la propiedad. Donde la intimidación había sido rentable para los acostumbrados a aprovechar el miedo, Samuel aprovechó la ley y la obstinación de la documentación. Comisionó reparaciones en los molinos, pagó los primeros salarios atrasados y, al hacerlo, encontró aliados que durante años habían sido aplastados por la cautela. Mientras comenzaban a reparar los daños materiales de la mansión, desenterraron cicatrices simbólicas que requerían remedios distintos. Aparecieron cartas de inquilinos que describían a sus hijos como arrebatados cuando expresaban disenso. Algunos, con el tipo de terror silencioso que luego se desplegaba en confesiones, contaron que se les había pagado para irse y no hablar nunca de su partida. El libro contable que Elisa había encontrado, el que estaba atado con cordel, resultó ser solo una sección de un rompecabezas mayor. Sugería un sistema de supresión silenciosa. Herederos poco favorecidos eran trasladados discretamente, mujeres inconvenientes recibían dotes y luego eran alejadas, deudas saldadas con nombres en lugar de monedas. Cuanto más trataban de corregir las cosas, más comprendían que la prosperidad de la casa había sido tejida con la carne de las sombras de otros. Una noche, mientras Samuel conversaba profundamente con un trabajador cuyas manos habían estado curtidas por el molino, Elisa caminó por los jardines. La luna era una moneda en el cielo, y los setos proyectaban largas sombras acusadoras. Sintió que la observaban, no las estrellas, sino una presencia sin altura ni forma. Tomaba la forma, en cambio, de la memoria. La propia arquitectura de la mansión parecía inclinarse como para escuchar. En la música del viento creyó oír risas, no las ligeras risas del pueblo hacia ella, sino un sonido más duro que recordaba a hombres que habitualmente ocultaban sus delitos en los pliegues de la noche. Esa noche se quebró particularmente por la magnitud de una pequeña traición. Una sirvienta, que había compartido sus historias con la pareja, desapareció. Al principio el personal dijo que había ido a visitar a sus parientes, como a veces hacían los criados, luego los familiares negaron su visita, finalmente. Alguien en la cocina confesó que la joven había sido llevada por hombres en plena noche, cargada en una carreta que olía a aceite y determinación. Los viejos guardias de la mansión encogieron de hombros como si tales cosas no fueran del todo nuevas. Samuel no permitió tal indiferencia. Él y Elisa formaron un equipo de investigación como si fueran detectives, interrogando a artesanos y antiguos vigilantes, siguiendo pistas que leían como un mapa de violencia social. El rastro los condujo, finalmente, a una habitación cerrada en el ala de la ama de llaves, un conservatorio de trofeos reunidos de otras vidas. Allí, bajo el barniz y el polvo,
encontraron evidencia de identidades de personas borradas silenciosamente. Había cartas de transferencia firmadas por manos que podían rastrearse hasta abogados que habían servido a la mansión durante mucho tiempo, y a nombres cuyas firmas impecables eran, en sí mismas, una forma de violencia. La joven de la cocina había sido trasladada al sur, aparentemente prometida en un matrimonio que era más una condena que una ceremonia. Samuel, que hasta entonces había intentado razonar con los fantasmas de la casa reparando molinos y pagando salarios, sintió ahora la urgencia cruda e inmediata de rescate. Su rescate no fue un asunto estruendoso. No hubo heroísmo en el sentido que los cantares habrían celebrado. Implicó viajes nocturnos a la luz de los faroles, la negociación de promesas, el intercambio de monedas y trueques de la manera que Graham, el viejo cochero, les había enseñado. La joven fue encontrada, temblorosa y abatida, en una pequeña casa donde habían intentado disfrazar el dominio como conveniencia. La trajeron de vuelta envuelta en mantas, y el personal de la mansión, los que no eran cómplices, lloró como si la casa finalmente hubiera dejado pasar el aliento de la verdad por sus habitaciones. Pero cada victoria revelaba nuevos ángulos oscuros. Tras el regreso de la joven, se descubrió un lote de documentos que implicaban a personas mucho más allá de la mansión, abogados en la ciudad. Un magistrado que había sonreído con un cinismo indulgente y comerciantes que habían comprado futuros que eran pagos por silencio. Su reclamo sobre la mansión, en resumen, había sido sostenido por una frágil arquitectura de favores. Si esos favores se retiraban, si los libros de la vergüenza se hacían públicos, la casa se derrumbaría no por la podredumbre, sino por la exposición súbita de sus muchos crímenes. Este conocimiento hizo que los enemigos se movieran con el temblor de quienes temen perder su comodidad y que los aliados se acercaran más, no por lealtad genuina, sino porque temían que las grietas los alcanzaran también. Mientras la pareja buscaba reparación legal, descubrieron una verdad aún más peligrosa. El hombre que decía ser un pariente lejano, el tío de sonrisa ensayada. Era solo uno de muchos que habían invertido en la economía del borrado. Su oposición no era tanto por dinero como por proteger un método que había servido a muchos en las altas esferas durante generaciones. En un movimiento silencioso y decisivo, intentó usar los tribunales para declarar a Samuel incapaz de administrar la propiedad, desplegando testigos cuya lealtad había sido comprada por el miedo. La batalla legal se extendió como un moho, lenta y persistente. Samuel y Elisa contrataron abogados que hablaban como arquitectos de la ley, prepararon pilas de documentos y testimonios. Limpiaron habitaciones no solo del polvo, sino del viejo poder que la casa había acumulado a través del miedo. Durante esta contienda, la actitud del pueblo cambió de formas tanto patéticas como reveladoras. Viejos enemigos se convirtieron en aliados al darse cuenta de que el método de la mansión de vivir del silencio ajeno podría algún día usarse en su contra. Personas que antes se burlaban de Elisa por su matrimonio ahora ofrecían té, consejos y un apoyo práctico, aunque áspero. La economía moral del pueblo, que antes se mostraba orgullosa en sus juicios, se tambaleó y se reensambló en una coalición de quienes temían la exposición de su complicidad. No todos cambiaron, por supuesto, algunos simplemente se sintieron validados al ver que un hombre de aparente sencillez, como Samuel, había sido puesto a prueba de manera más sofisticada. Las audiencias judiciales duraron meses, en una sensación de tiempo doblado. El aire en la mansión se volvió denso con la preocupación de quienes veían abrirse sus pasados. Testigos que habían sido cómplices en los traslados silenciosos se presentaron. Contadores confesaron haber equilibrado libros con mentiras encuadernadas en cuero. Sirvientes testificaron con la honestidad que surge al levantarse el terror. En la sala del tribunal, en un intercambio de voces medidas y fuertes, se expusieron los métodos inexplorados de la mansión. Los partidarios del tío intentaron contrarrestar con falsificaciones e incentivos. La ley, sin embargo, tiene una curiosa tendencia a favorecer la verdad documentada, y el libro contable de Samuel y Elisa con sus recibos. Los testimonios de los rescatados y la flagrante ausencia de contabilidad consistente en los libros del tío comenzaron a dibujar una estructura que el juez no pudo ignorar. Y entonces, en una tarde desdibujada por la lluvia, cuando el pueblo colgaba telas mojadas en sus porches como si observara el veredicto como carne en un gancho, llegó un giro tan agudo y personal que casi derrumba a la pareja. El tío, el hombre que había intentado reclamar la propiedad y que había empleado tanto el miedo como la ley a su favor, presentó una carta propia, un testamento que afirmaba que el padre de Samuel había sido un impostor. Un hombre que asumió un nombre y vivió de la compasión prestada de otros. Era una narrativa diseñada para erosionar el fundamento moral sobre el que se apoyaba Samuel. Si esta afirmación fuera cierta, la herencia podría declararse nula. El pueblo,
que hasta entonces se había apoyado en Samuel como un extraño nuevo pilar, ahora vio cómo su inclinación vacilaba. La audiencia estaba cargada con la tensión de quien espera que una vela se extinga o arda. Samuel permaneció en el tribunal, silencioso y resuelto, como un hombre con un carrete de hilo desenrollado entre las manos, consciente de que toda la tela de su vida podía deshacerse. Elisa se sentó a su lado, firme como la mano de un prensador. El juez, cuyo rostro tenía la severidad papelina de quien ha visto demasiado, escuchaba a los secretarios y revisaba la evidencia. Hubo momentos en que parecía que la propia ley se paralizaría bajo el peso de nombres y reputaciones tendidas como viejas colchas. Entonces llegó el momento que produciría uno de los mayores sobresaltos de toda la historia. Un hombre entró en la sala del tribunal que no figuraba en ninguna lista, un extraño a primera vista, con la postura de alguien que ha vivido mucho tiempo a merced de su propio viento. Era delgado, con un rostro como papel doblado, y llevaba consigo un pequeño maletín. Pidió hablar, y el juez, intrigado y quizá un poco aburrido de las predecibles disputas de la alta sociedad, se lo permitió. Su testimonio fue simple pero intrincado. Había sido empleado en el registro de la mansión muchos años atrás y había visto transacciones que los libros oficiales nunca habían registrado. Sacó de su maletín papeles sueltos, amarillentos por la edad, y comenzó a relatar una historia que hizo que el aire del tribunal supiera a hierro. Habló del hombre que se había supuesto padre de Samuel. Habló de una bondad laboriosa que había mantenido vivo el nombre de un niño pequeño de una manera que no le pertenecía reclamar. La evidencia del escribiente incluía cartas notarizadas de familias en pueblos a millas de distancia, testimonios de vecinos que habían acogido al supuesto padre de Samuel cuando estaba enfermo. Lo habían alimentado y lo habían llamado Ale como acto de compasión. Era, en esencia, un relato de adopción intencionada, no legal, quizá, pero sí humana, un nombramiento por bondad. El tribunal comprendió, a regañadientes y con el corazón burocrático de quien debe obedecer la ley, que la identidad, en este caso, había sido impregnada de la práctica de la vida. La afirmación de que Samuel era un impostor se disolvió como ceniza en agua. La narrativa del tío, construida sobre frágiles huesos genealógicos, carecía de peso sin un hilo legal claro. El juez, cansado, inescrutable, pero no cruel, falló a favor de Samuel. El veredicto no puso fin a la historia. El tío no aceptó la derrota con mansedumbre, financió campañas en la ciudad para manchar reputaciones y contrató hombres para hostigar a los trabajadores de la mansión. Pero la decisión del tribunal dio a Samuel y Elisa tiempo para estabilizar la propiedad, para reconstruir la confianza con quienes habían sido heridos, para recomponer sus vidas a partir de los escombros del engaño. Usaron este tiempo para hacer lo que los antiguos dueños de la mansión no habían hecho, invirtieron en las personas. Los salarios se hicieron confiables, las promesas se dieron y se cumplieron, los pueblos que habían sido usados como escenario de dominio fueron visitados y se les ofrecieron disculpas en actos concretos y suaves. Reparación de techos, pago de salarios atrasados, establecimiento de fondos para aprendices. La atmósfera de la mansión comenzó a cambiar, lentamente, como una casa que finalmente aprende la melodía de una nueva canción. El personal que antes se movía por los pasillos con cautela practicada ahora hablaba en voces menos susurradas. Los artesanos que habían sido despojados de su dignidad por los anteriores dueños regresaron como contratistas y amigos. Las noticias viajaban entre pueblos, y la reputación de la pareja se volvió no tanto de fortuna sino de una cierta y obstinada justicia. El pueblo que antes se había burlado de Elisa por casarse con el sencillo Samuel comenzó, a su manera complicada, a admirarlo por negarse a ser pequeño. Lo admiraban detrás de los cortinajes de sus tiendas, de la manera segura en que se admira el clima. Sin embargo, la calamidad suele ser un animal paciente que espera la hora adecuada para atacar de nuevo. Surgió un nuevo rival, no en la forma de un ancestro con un reclamo mezquino, sino en la forma de la industria, un magnate textil de la ciudad que compró maquinaria que hacía menos rentable el trabajo manual de los molinos. El hombre construyó una fábrica con chimeneas que echaban humo como bestias y ofrecía precios más bajos que amenazaban con socavar la producción de la finca. Tal era el cruel ritmo de la época. Mientras la mansión se ocupaba en reparar moralmente, el mundo avanzaba hacia una crueldad más eficiente. Samuel, ante preguntas que sus contadores apenas habían imaginado, comprendió que la caridad y la buena voluntad no siempre son armas contra la fuerza implacable del capital industrial. Samuel y Elisa, sin embargo, no se rindieron. Idearon un plan que no dependía de vencer al industrial en su propio juego, una tarea imposible, sino de aprovechar las ventajas antiguas de la mansión de nuevas maneras. Invirtieron en calidad,
telas acabadas a mano con una habilidad que las máquinas no podían imitar. Abrieron las puertas de la mansión a aprendizajes para quienes antes habían sido excluidos y crearon una cooperativa de talleres pequeños capaces de entregar telas con historia. Una procedencia que contaba las manos que la habían hecho y la justicia con que esas manos habían sido tratadas. Así, reinventaron la relación de la mansión con el mundo, no como productora de bienes masivos, sino como curadora de artesanía honesta. Los cambios no fueron inmediatos. Las chimeneas de la fábrica seguían dominando el horizonte. El magnate de la ciudad seguía intentando comprar los arrendamientos de la mansión. Sin embargo, la gente, especialmente en mercados lejanos que habían probado la calidad de una tela hecha con dignidad, comenzó a pedir la marca Ale. Comenzaron a pagar unos pocos centavos más por una tela que podía describirse con honestidad. El verdadero triunfo, sin embargo, no residía solo en libros contables llenos, sino en las nuevas relaciones que Samuel y Elisa cultivaron. Transformaron la mansión en un lugar donde resolver problemas era comunitario en lugar de explotador. En el proceso, crearon un modelo de administración que atrajo atención, eventualmente, inversión, de quienes favorecían la estrategia de sostenibilidad a largo plazo. Habría sido demasiado ordenado, y quizá menos humano, si la prosperidad hubiera llegado sin costo. Había deudas que saldar, personas cuyos medios de vida habían sido devastados y el lento proceso de reconstruir la confianza. Además, la pareja debía enfrentarse a algo más íntimo, la cuestión de la identidad más allá de la casa. Elisa, que una vez había sido una mujer pequeña conocida por cosas pequeñas, se encontró aprendiendo a hablar con fuerza, a presidir reuniones donde los hombres intentaban opacarla. A leer contratos y a interrogar contadores con la precisión de alguien que conoce el costo de cada margen. Samuel, que se había contentado con la línea precisa de su aguja, descubrió que el poder requería un tipo diferente de fe, una que implicaba paciencia, claridad moral, a veces, pensamiento legal frío. A medida que los años corrían entre los desagües del amanecer y el crepúsculo, la narrativa de la mansión cambió de una historia de sombras a un relato más complejo de reparación. Gente de los pueblos cercanos acudía a los mercados de la finca porque deseaban telas que vinieran con la historia de reparación y dignidad. Los aprendizajes se convirtieron en carreras, los molinos, funcionando bien nuevamente, ofrecían salarios estables, y el nombre de la mansión, antes susurrado con codicia y miedo, ahora se pronunciaba junto a la confianza y la artesanía. El pueblo que antes se había burlado de Elisa comenzó a encontrar algo extraño y admirable en su firmeza y honestidad. Ella se comportaba de manera diferente, no con orgullo evidente, sino con la tranquila seguridad de quien ha aprendido a sostener un nuevo centro. Sin embargo, la historia no terminó ahí, porque la vida no concluye con un único triunfo moral. Cuando la pareja creyó, con delicadeza, que los problemas más violentos habían sido mitigados, llegó una carta de la ciudad con un sello que no se había visto en años. Estaba escrita por un abogado que había trabajado para el tío y contenía una revelación sorprendente. Se habían encontrado documentos que sugerían que el antiguo dueño de la mansión había construido parte de su fortuna suministrando nombres y papeles para el tráfico de un tipo distinto de riqueza. Nombres reales, habían sido intercambiados como telas. Las personas habían sido trasladadas no solo por conveniencia, sino como moneda calculada. La carta nombraba a varias personas reubicadas, incluyendo aquellas cuyas desapariciones se habían atribuido a migraciones sencillas. La pareja, que para entonces se veía a sí misma como guardiana no solo de la propiedad sino de la responsabilidad, comprendió las implicaciones morales y legales. Esta revelación se convirtió en un escándalo mayor que trascendió los límites de la mansión. Los documentos fueron examinados por una prensa urbana ávida, y las revelaciones se difundieron públicamente. Las ciudades respondieron con investigaciones penales. Algunos hombres que habían abusado de su posición fueron procesados. Otros, con más conexiones, encontraron formas de mantener sus manos limpias. El evento convirtió el dolor público en privado y el privado en público. Samuel y Elisa, que habían intentado dominar la honrosa administración de la propiedad, se encontraron ahora inmersos en la vasta maraña de errores históricos elevados a lo legal. Tras esto, la pareja enfrentó preguntas sin respuesta fácil. ¿Cómo restaurar lo que había sido tomado? ¿Cómo disculparse con suficiente sustancia para marcar la diferencia? Establecieron fondos, ofrecieron disculpas públicas y devolvieron tierras cuando pudieron. Algunos regresaron con gratitud y enojo entrelazados, mientras que otros se habían ido demasiado tiempo atrás para volver. En el tira y afloja de la restitución, la pareja aprendió el filo delgado de la justicia, que a menudo requiere tanto generosidad como juicio firme.
y que a veces estas dos partes del mismo esfuerzo tiran en direcciones opuestas. Durante todo esto, su vida personal atravesó tormentas propias. Tuvieron hijos, y con la llegada de cada uno vinieron responsabilidades que hacen que un hogar sea a la vez más rico y más vulnerable. En la nursery, mientras se cantaban nanas, el mundo fuera de las ventanas de la mansión aún palpitaba con los viejos ritmos del engaño y la competencia. Elisa, que había sido despreciada por casarse con un hombre considerado simple, ahora enseñaba a sus hijos lecciones de practicidad y bondad, a no ser ciegos ante el poder y a no temer la misericordia. Samuel les enseñaba la precisión del oficio y la ética del trabajo. Criaron hijos que, de una u otra manera, heredaron no solo tierras, sino un código, la convicción de que la riqueza es una herramienta, no un trono. Años después, cuando la pareja caminaba por los caminos del pueblo con sus hijos, los rostros que los saludaban no eran todos amables, algunos guardaban rencores que no mueren fácilmente. Pero había menos burlas y más conversaciones en las que los agricultores y panaderos confesaban que ellos también habían tenido esperanzas encendidas y apagadas con el tiempo. Algunos de los que antes ridiculizaban a Elisa pedían ahora consejo en privado. Algunas mujeres admitían haberse casado por seguridad y hallarse atadas a una silenciosa miseria. El hogar de la pareja se convirtió, lentamente, en un lugar donde se podían expresar verdades difíciles sin la agudeza del juicio. Mediante la gracia que se forma con hábitos cotidianos, la pareja construyó una narrativa más rica que la fortuna por sí sola. Aprendieron a celebrar reuniones donde se expresaban agravios sin temor, a financiar aprendizajes que permitieran a los hijos de los trabajadores convertirse en artesanos, y a abrir los terrenos de la mansión al pueblo durante las cosechas. Quizá la transformación más inusual fue la forma en que los rumores que antes habían sido crueles se convirtieron, en raras ocasiones, en recuerdos agradecidos. Personas que antes se habían burlado de Elisa ahora contaban a sus nietos sobre la mujer que se negó a permitir que una casa se construyera sobre el miedo. Hablaban de la esposa del sastre que había cosido de nuevo a una comunidad con integridad obstinada. Sin embargo, el mayor sobresalto que la historia guardaba para sus capítulos finales no fue legal ni social, sino humano, un heredero, descubierto años después de que Samuel y Elisa comenzaran su labor. Llegó a la mansión con un rostro como un recuerdo y un reclamo que trastocaba creencias largamente sostenidas. No era rico en monedas, sino en evidencias, diarios y cartas que sugerían no solo adopciones accidentales o la corrupción silenciosa de contratos, sino un entrelazado deliberado de nombres para ocultar algunos de los negocios más oscuros de la mansión. Insistía en que su línea había sido desplazada deliberadamente y que la mansión le debía no solo restitución, sino reconocimiento de un pasado borrado. Esta revelación arrastró a la pareja de nuevo al calor de la exposición pública. El pueblo, que había aprendido la importancia de la humildad en la victoria, se reunió a su alrededor de maneras tanto sinceras como interesadas. Hubo un juicio, otra vez, pero este también implicaba un ajuste de cuentas público que obligaba a la comunidad a enfrentar su propia complicidad. El proceso fue desordenado y no terminó en una absolución clara. Lo que sí produjo, sin embargo, fue una comprensión colectiva de que la verdad, una vez encontrada, cambia el terreno de las relaciones. La gente aprendió que las disculpas deben ser específicas, que la restitución debe ser proporcional y que el trabajo de reparación nunca se termina por completo. El tiempo, el gran maestro, enseñó su lección más dura durante los últimos años de la pareja. Elisa y Samuel envejecieron como telas que han sido usadas y remendadas, los patrones preservados pero los bordes deshilachados. No se convirtieron en seres perfectos, eran humanos, falibles, capaces de errores que los hacían susceptibles tanto en el mundo de la ley como en el más pequeño tribunal de la conciencia. Pero dejaron atrás un modelo de administración que permaneció en la mente de quienes lo presenciaron, una forma de ejercer la posesión que tomaba en cuenta la deuda humana con aquellos cuyo trabajo hacía posible la fortuna. ¿Y el pueblo? No se transformó en un idilio utópico, sino en un lugar que había aprendido, como toda comunidad debe aprender eventualmente, que reírse de la vida pequeña de otro es algo frágil. Las personas que antes se burlaban de la elección de Elisa vivieron lo suficiente para ser humildes ante la curiosidad moral de sus hijos. Debieron atravesar etapas de disculpas y resistencia mezquina, pero poco a poco tejieron una nueva tela de responsabilidad mutua. Las risas se apagaron, reemplazadas por una voz más fría, pero más respetuosa. Cuando Elisa finalmente se sentó en un banco frente a la capilla y contempló el camino donde la vida se había desenrollado por primera vez para ella, observó con la suavidad de quien ha sido tanto amada como puesta a prueba. Samuel se sentó a su lado, con las manos marcadas por décadas de medición y reparación, y juntos miraron al pueblo continuar su progreso imperfecto.
Las cosechas vinieron y se fueron, los molinos funcionaban de manera más ética. El nombre de la mansión se convirtió en estudio de casos sobre administración para historiadores curiosos que querían aprender cómo pequeños actos de coraje podían reformar comunidades enteras. Enseñaron a aprendices que abrirían sus propios talleres, no como herederos, sino como portadores de una práctica, que la riqueza puede ser administrada sin crueldad, que el poder puede usarse para reparar. Al final, no convencieron a todos. Ningún mortal convence al mundo por completo. Pero lograron suficiente reparación para demostrar un punto, que un matrimonio no hecho por dinero podía prosperar en algo más duradero que la moneda. El pueblo que antes se había burlado de Elisa aprendió, lentamente, a veces de mala gana, que la certeza es una casa construida sobre el frágil terreno del rumor, y que la verdad, aunque llegue tarde, tiene la capacidad de reorganizar los muebles. El relato, largo, cosido, desordenado, sería recitado por algunos como una moraleja, por otros como una leyenda de precaución. A los niños del camino se les contaría: elige la honestidad, elige la terquedad en la bondad y no te burles de los hombres simples que crees conocer. Otros recordarían la lección más práctica, que el poder requiere guardianes y que los guardianes deben rendir cuentas. En ambos casos, la narrativa servía como una especie de brújula. Años más tarde, alguien escribiría sobre la extraña economía de la mansión y diría que nunca se trató simplemente de dinero. Ese reportero, que alguna vez vino tras la estela de un escándalo y terminó admitiendo una revelación, señalaría que la herencia más grande que Samuel y Elisa habían dejado no eran acres de tierra ni oro enrollado, sino un ethos. Una ética de reparación en un tiempo en que el mundo se volvía un lugar que valoraba la rapidez por encima de la atención. Se habían negado a permitir que una historia de crueldades silenciosas quedara sin desafiar, y al hacerlo enseñaron a una generación que ser simple, como una vez llamaron a Samuel, no es ser pequeño, más bien. Se mide por la humildad de las propias manos. Y en cuanto a las personas que alguna vez se habían reído del matrimonio, algunas nunca cambiaron, su risa envejeció hasta volverse hueca, que ni la nostalgia pudo cubrir. Sin embargo, otras comenzaron a acudir a la mansión por las tardes para sentarse con aquellos a quienes habían juzgado duramente, ofrecer pan y conversación, preguntar cómo coser y cómo ser reparados. Aprendieron que reparar es un trabajo práctico, que remendar es una serie de pequeñas puntadas aplicadas con paciencia. Aprendieron, porque no había otro resultado sensato, que la generosidad es un músculo que se ejercita. Un siglo después de que las ruedas del carruaje hubieran dejado sus primeras marcas de media luna en el barro del Larkspur-Lan, la historia del sastre y del pueblo no se recordaría con fidelidad perfecta. Las historias crecen su propio musgo. Pero la mansión aún sería conocida, no solo por su arquitectura, sino por su pacto, que la riqueza debe usarse para restaurar lo que fue tomado, para proteger a quienes producen y para enseñar a una comunidad a ser un poco menos superficial en sus risas. La puntada que Samuel y Elisa comenzaron con el cuidado de sus propias manos sostendría, en su pequeño modo, firme.